¿Están viendo mi pantalla? Bueno, mientras va cargando la otra, vamos avanzando con esto. Sí, se ve, Melina. Perfecto. Sí. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces bienvenidos a este webinar de qué hay con respecto a la barrera que puede ayudarnos microbiológicamente con SMS. Estamos buscando a través de esta tela que no tejida, ver qué soluciones encontrar para ahora. La próxima. ¿Podés, Meli, pasar? Ya la Ahí pasé. está. Bueno, esto que les traigo un poco es como para darnos cuenta, ¿no? Que sí, ahí está. En la revista Caras y Caretas, que es del siglo pasado, el 19 de noviembre de 1918, el 9 de noviembre de 1918 se publicó esta foto, que miren, y justamente se lo ve a este señor, vestido, digamos, como de la época, con barbijo, bueno, diferentes cosas colgadas que en esa época se creían que ayudaba a ahuyentar de alguna manera los gérmenes, y entre esos hay carteles que dice, discúlpeme que no le doy la mano, o hábleme a distancia. Y la verdad que cuando vi esto, que me lo hizo llegar la licenciada Alejandra Merino, y se lo agradezco, me pareció revelador, ¿no? Cómo más de 100 años después, todavía seguimos, digamos, tratando de resolver estas situaciones. Y bueno, creo que los infectólogos y enfermeras en control de infecciones que se dedican mucho a esto están más acostumbrados que todos los demás, pero bueno, la realidad es que a partir de ahora seguramente tengamos otro nivel de experiencia con respecto a esto. La próxima. Bueno, un poco vamos a hacer una introducción sobre las cosas que conocemos o sobre las cosas que creíamos conocer hasta el momento, ¿no? Primero, bueno, las barreras microbiológicas, la función que cumplen es de evitar la contaminación, ¿no? Entre ambas partes, o sea, la famosa contaminación cruzada entre paciente y trabajador de la salud y viceversa. Y esto justamente ayuda a evitar la transmisión de infecciones. O sea, uno lo que busca al colocar barreras microbiológicas, hablamos desde un barbijo hasta un campo, en una intervención quirúrgica o en una intervención hemodinámica, esto es lo que busca. Y yo pongo acá entre preguntas un poco o no, porque en realidad hasta ahora veníamos trabajando con diferentes tipos de barreras para provocar esto, pero ahora nos encontramos con un virus que realmente va a la inversa muy fácilmente, o sea, contagia muy fácilmente al trabajador de salud, y quizás ahí es donde nos empezamos a plantear la importancia de las barreras que no le prestábamos quizás tanta atención antes. Estas son preguntas que yo me hago y que muchos me han hecho llegar estas inquietudes, ¿no? Hasta hace poco de 2 meses, el uso y selección de barreras microbiológicas, tanto para ropa quirúrgica como para envoltorios, como casi todos conocemos, se basaba en hechos tales como costo-beneficio, o sea, elijo esta ropa quirúrgica basándome en qué me beneficia versus el costo. A veces miramos mucho más el costo que el beneficio, y no andamos mucho más allá. Lo mismo cuando elegimos envoltorios para los distintos tipos de procesos y para mantener un material en condiciones para que llegue al paciente en las condiciones que estamos buscando de esterilidad. Otra de las razones por las que elegíamos las barreras quirúrgicas o las barreras microbiológicas es porque teníamos lavaderos en las instituciones de salud, hay gente abocada trabajando en esos lavaderos, entonces no queremos salir de lo que es la tela tejida, porque realmente sería como una reingeniería completa del proceso. Muchas veces por hábito, o sea, esto se hace así, funciona así, lo tenemos hace muchos años así, tenemos una empresa contratada, etcétera, etcétera. A veces por costumbre también,
Pero hoy lo estamos como revisando esto un poco, ¿no? Además de todo lo que viene con respecto a cómo vamos a hacer para tener los barbijos y todo lo demás, pero estamos como revisando justamente cómo cuidarnos, ¿no? Y cómo cuidar al paciente, que esto es algo que lo tenemos que venir revisando hace mucho, pero bueno, ahora creo que está más en auge. La próxima. Bueno, si bien las preguntas que hice antes fue un poco esto, cuál era la función de las barreras, pasame si querés los dos renglones, un poco era definir cómo lo define la Asociación de Enfermeras Americanas, ¿no? Por ejemplo, en sus guías prácticas del año 2016, definen que es para minimizar la propagación de agentes infecciosos, o sea, uno realmente sabemos que el cero no es posible, pero uno busca justamente minimizarlo, y prevenir de esta manera infecciones posoperatorias de la herida en el paciente. Eso es como lo básico. Hoy también pensamos en justamente prevenir infecciones cruzadas, ¿no? Hoy más que nunca, si bien esto es algo que siempre se está definido, ¿no? La próxima. Entonces, bueno, avanza porque acá son varios rengloncitos. Acá viene un poco definir qué son las infecciones asociadas al cuidado de la salud, o lo que antes llamábamos infecciones intrahospitalarias. Bueno, estas son definiciones básicas, ¿no? Que son agentes infecciosos, los que provocan las infecciones, que pueden ser contraídas por forma exógena o por algún parámetro endógeno. Dentro del oxógeno que venga del exterior, hablamos de contagiarnos a través del personal médico, si somos pacientes, de objetos inanimados, que puede ser algún tipo de equipamiento, o de otros pacientes. Y en el caso endógeno, bueno, que venga del propio paciente la infección, ¿no? Que en ese caso sería otra la cuestión. La próxima. Entonces, bueno, un poco pasa, porque así queda todo. Un poco las infecciones, ¿no? Asociadas al cuidado de la salud, podemos considerarlas que tienen un mayor riesgo de infección cuando la contaminación viene de la propia piel del paciente, esto está definido en muchísima bibliografía, o de la piel del personal médico, de las barreras microbiológicas, ¿no? Hoy en día estamos viendo otros problemas, por supuesto, cuando hay aislamientos, actuamos de otra manera, ¿no? Y las rutas de infección, volvemos a repetir, pueden ser por contacto directo o por agentes en suspensión en el aire. Por esto es tan importante que no circulen partículas en el aire para evitar lo que siempre sabemos, que los microorganismos, digamos, no vuelan, sino que se transportan a través de algo. En este caso estamos siendo a través nuestro, ¿no? El coronavirus. La próxima. Entonces, bueno, como para cerrar un poco las definiciones, la norma ISO 11607 del año 2009, que define los sistemas de barrera estéril y envasado, o sea, estandariza. Dentro de todo lo que dice, yo extraje lo que me parece más relevante para que veamos ahora, que los requisitos de una barrera es que no debe liberar pelusa, que deben ser impermeables y deben comprobarse que son impermeables. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando tenemos que definir las barreras microbiológicas, que estén exentas de fisuras, agujeros, rasgaduras, arrugas, engrosamientos o adelgazamientos, lo cual hace que acá, cuando hablamos de tela tejida, estamos en un problema. Además dice que hay que conocer la fuente, la historia, o sea, la trazabilidad del producto, especialmente de los materiales reciclables, para poder conocerlos y controlarlos, ¿no? O sea, saber un poco de dónde viene el origen, ¿no? Y por los pasos que pasó. Y debe responder a los ensayos de barrera bacteriana. Bueno, esto es como para una introducción. La norma ISO, igual, recuerden que esto lo está grabando Melina, así que lo van a tener, pero es la 11.607 del 2009, parte 1, porque tiene la parte 2 que quedó del 2007. La próxima. Está en español, así que es muy fácil leerla. El tema es que hay que pagarla, ¿sí? Uno esta no las puede bajar de internet. Bueno, entonces, entrando un poco en lo que es el SMS, que es definido como una tela no tejida, ¿por qué? Porque no se teje, ¿sí? Las fibras se adhesivan a través de métodos de calor.
La próxima, tenemos diferentes tipos de telas no tejidas, ¿sí? Están las de desempeño estándar, dentro de las que está el SMS, y de elevado desempeño, que ahora no vamos a hablar de esas porque esas son más inherentes a lo que es la barrera microbiológica quirúrgica, y que hoy para el coronavirus tampoco tiene sentido pasarnos a este nivel, además que tampoco vamos a encontrar mucho en el mercado, porque recuerden que el mercado se mueve según la demanda. Entonces, en lugares que hay demanda, posiblemente podamos encontrar más de estos productos. En Argentina todavía esto está transitándose, así que bueno, son productos que no vamos a encontrar fácilmente, no son económicos, por ende, vamos a tener que trabajar con el SMS, que tiene un desempeño estándar, es una muy buena tela no tejida, y hay diferentes cosas para que analicemos. La próxima. Entonces, bueno, un poco viendo, perdón, quería ver si podía mandar así. Bueno, un poco siguiendo con el SMS, es una tela no tejida tricapa, como les comenté, no tejida viene de ahí, ¿sí? Que no se teje, como uno lo conoce con lo que sea algún tipo de sistema de tejido, también está el industrial, ¿no? No vamos a hablar de aguja hilo, pero bueno, es bastante similar, que tiene 3 capas, ¿sí? El SMS, justamente cada letra define una capa. Las capas externas, que se llaman spoon bonding, son realizadas con ese tipo de tecnología, por eso llevan ese nombre. La tecnología es de, justamente, adhesivado de las fibras, y ofrece una alta resistencia al rasgado en ambas direcciones, o sea, ya sea hacia el lado que se adhesiva la fibra. Si ustedes quieren entrar en YouTube, hay un montón de videos que muestran cómo se fabrica esto en grandes rollos, cómo se ve la foto ahí, o el lado contrario, o sea, realmente tiene una resistencia grande a la rotura. Si uno quiere romperla, la puede romper, ¿sí? Tiene que ejercer fuerza, se rompe. Y la capa interna, que es la M, que es realizada por el proceso melt blown, que es un proceso diferente de adhesivado, y que además, justamente acá las fibras son cortitas. Esa es la capa que hace el laberinto a los microorganismos. Las dos de afuera son justamente las que le dan la posibilidad, como dije antes, de resistencia, ¿no? Al rasgado. Entonces, bueno, la barrera microbiológica la tiene la del medio. Ahora bien, estas 3 capas, como son fabricadas de la manera que es fabricada, el SMS, como se fabrica, no hay manera de que las separemos. O sea, una vez que fue adhesivado, no hay forma de separarlo. Son las 3 capas juntas. La próxima. Entonces, un poco viendo la composición, las características, claro, pásame para la anterior. Lo que muestra un poco las características, bueno, igual ahí la tiene. Lo que muestra un poco las características es que justamente el SMS se le hacen ensayos para demostrar que es hidrorrepelente, o sea, repele el agua, lo que lo hace una excelente barrera, tanto para lo que es campos, camisolines, y para lo que es envoltorio para sistemas de esterilización, y hemorrepelente, lo cual es ideal como barrera quirúrgica o como barrera en intervenciones donde uno busca la repelencia a la sangre. Esto no se encuentra fácilmente en todo tipo de telas no tejidas. Además tiene una resistencia mecánica, por lo que le comenté, de las 2 capas externas, y los usos más habituales en los que se usa el SMS, estamos hablando siempre como producto médico, ¿no? Porque el SMS ustedes lo pueden encontrar como bolsas, como relleno de carteras, o forro de carteras, o sea, el SMS tiene miles de funciones. Acá estamos hablando siempre de uso médico. Como camisolines, como compresas o campos, sábanas, también se usan para dar refuerzos en los camisolines, el mismo SMS, ambos, que son descartables, y cualquier tipo de funda que uno busque para resguardar, sobre todo en los centros quirúrgicos, las mesas y mantener justamente en condiciones. La próxima. Ahí, bueno, lo que venía era justamente un dibujito del SMS donde se ve esto, ¿no? Son todas capas respirables, justamente es necesario que así sea, y son todas capas
que son atravesadas por el aire. Lo que tienen, cuando uno habla de barrera microbiológica, es que es filtrado ese aire. Entonces, se filtra por una barrera que es microbiológica, o sea, no deja pasar ni virus ni bacterias por el tipo de fusionado y de preparación que tiene. Esto va a depender también del uso al que esté destinado y del gramaje. El gramaje lo que determina es la cantidad de fibras. Cuanto más gramos tenga el SMS por metro cuadrado, más fibras tiene. Esto, en realidad, además de beneficiar la barrera, también puede ser un inconveniente al momento de los procesos de esterilización, porque también los agentes esterilizantes les va a costar más atravesar esa barrera, pero bueno, ahí es donde tiene que jugar esta cuestión de qué uso y dónde lo uso. O sea, no es todo multiuso o todo sirve para todo. La próxima. Bueno, acá un poco les traje los usos, ¿no? Acá lo primero que puse fueron los barbijos. ¿Por qué? Porque hablamos de los barbijos tricapa y ahí pensamos en el SMS. Pero tengo la mala noticia de que los barbijos no son fabricados con SMS. Son fabricados con polipropileno, que son las mismas fibras con las que se fabrica el SMS que les expliqué recién. Pero hay diferencias, que ahora la vamos a ver. Puse abajo esta otra fotito del barbijo, que después acá Melina le va a poner la cruz en rojo. ¿Por qué? Porque si ustedes leen las normas, por ejemplo, de AORN, que son de las enfermeras americanas, justamente marcan, y acá también, digamos, las instrumentadoras esto lo tienen muy claro, que aquellos barbijos que son fabricados muy cómodamente, como lo usamos los tapabocas, para colocar con las orejas elásticas, no son adecuados para el uso quirúrgico, porque no aseguran un buen, digamos, sello del barbijo tricapa a la cara de los trabajadores de la salud. Por eso tienen que tener tiras y tienen una forma muy especial de colocarse, que debe ser respetada para que sea realmente, actúe como barrera. Otro de los usos es como envoltorios, como campos. Acá puse un poco el SMS que todos podemos ver hoy en día en los hospitales, y la próxima también se usan como camisolines, que hoy en día se está pensando mucho en la necesidad de poder tener barrera para el coronavirus y cómo fabricar, si no tuviéramos camisolines o acceso, dinero o presupuesto, a través de hojas de SMS, los camisolines. Vamos a ver un poco qué necesidades tiene que tener el camisolín. La próxima. Bueno, entonces acá lo que quería mostrarles un poco era esto, ¿no? El barbijo es categoría producto médico, o sea, hoy en día cualquier institución de salud debe pedir al proveedor de barbijos que esté habilitado por ANMAT como, al fabricante de barbijos, como fabricante de barbijos y cumplir con los requisitos que ANMAT requiere. En este momento esto está un poco liberado por obvias razones, pero es bueno que lo tengamos en cuenta para futuro. Cuando compremos barbijos, hay muchas ofertas en el mercado, y esto es lo primero que debemos pedir, ¿no? Que tenga la habilitación de ANMAT. ¿Por qué? Porque requiere determinados requisitos. La AORN, justamente la guía, lo que dice es que la máscara quirúrgica que se usa en el entorno perioperatorio, bueno, ahora lo estamos usando de manera masiva por obvias razones, tiene dos propósitos. Una, ayudar a proteger al paciente y al entorno de contaminación microbiana por organismos transportados en la boca o nariz del proveedor, en realidad es del cirujano en este caso, ¿no? Y además brinda protección, fluidos corporales u otros materiales potencialmente infecciosos. Sabemos que dentro de una intervención quirúrgica hay no solo salpicadura, sino aerosolización. Justamente es muy importante que todo el equipo de salud, que no siempre sucede, se cuide dentro de un ambiente quirúrgico. Y acá les muestro a la derecha un poco la foto, cuando uno corta un barbijo tricapa, que esos son los que necesitamos utilizar, tanto en los ambientes quirúrgicos como en este momento del COVID, sacando la máscara en el 95, que no vamos a entrar en ese tema, vamos a hablar de los barbijos. Tiene 3 capas. Las 3 capas son de
polipropileno, o sea, son fibras de polipropileno que son las mismas con las que se fabrica el SMS, pero no tienen el mismo, ni el mismo gramo, ni la misma forma de fabricación. Si bien tienen un adhesivado de Spun Bonding y Meltbloom, para el barbijo es otro tipo de, de capa. Entonces esas 3 capas que están separadas, las 2 de afuera, tienen, justamente son las Spun Bonding, la del medio es la Meltbloom, no van juntas y tienen diferente gramaje. Justamente la que está hacia afuera es la que tiene menor gramaje para que vaya, de alguna manera, ayudando que la última capa sea la más resistente, la que está contra la cara. Pasemos a la próxima, veamos un poco lo que dice acá el Ministerio de Salud de Nación ahora, acá yo les puse el link, esto salió ahora un poco por el coronavirus, y ahí yo vi que había bastante confusión. Los barbijos tricapa, justamente les comenté que tienen 3 capas, SBPP, es Spun Bonding, polipropileno, Meltbloom y Spun Bonding, polipropileno. Los gramajes son diferentes, ¿sí? 18 gramos, la capa externa, o sea, digamos la capa celeste, 25 gramos el Meltbloom de adentro y 25 gramos la capa blanca que va hacia adentro. También es importante saber cómo colocarlo, ¿no? Y ese material cumple una serie de requisitos que justamente están en esta página. La próxima. Y que lamentablemente el SMS no nos va a ayudar en esto. Bueno, los requisitos que tienen que cumplir estos barbijos es que tenga una eficiencia filtrante contra bacterias in vitro. Estos son estudios que se hacen ahí, todo esto está publicado, ¿sí? Yo se los traje tal cual para que lo vean. Pero bueno, acá hay siglas que es importante que la vean, por ejemplo, BFE, eso es algo que cuando se compra SMS también se debe pedir al fabricante, justamente la ficha técnica, donde nos indique cuál es la eficiencia de filtrado bacteriano, y con eso nosotros podemos definir el gramaje. Después también tiene que cumplir resistencia a la respiración. Acá estamos hablando exclusivamente de los barbijos, y resistencia a las salpicaduras. O sea, por eso es importante que el barbijo tenga aprobación de ANMAT. La próxima. Bueno, los ensayos un poco basados en lo anterior, resistencia a la penetración bacteriana, tienen que mostrar esto tanto en estado seco como en estado húmedo. Recuerden que los barbijos también se humedecen durante el uso, ahora más. Resistencia a la penetración de líquidos, a la rotura en estado seco y húmedo, o a la tracción, ¿sí? Todo esto son ensayos que el fabricante debe demostrar ante ANMAT para que lo habilite. La próxima. Entonces, bueno, otro de los usos que decíamos, ahí ya cerramos un poco de que el SMS para los barbijos, entiendo que estamos en una situación crítica, realmente si hacen un barbijo con SMS tricapa, de unos 45 gramos o 60, que den la cantidad de gramaje que podría tener un barbijo con las 3 capas separadas, cuesta mucho respirar, o sea, no sé si alguno de ustedes ya lo ha intentado, pero este es uno de los inconvenientes que trae. Fíjate, Meli, si te llegó mi mail y podemos cambiar la presentación, porque me gustaría ahondar un poco en el tema de los barbijos. Pero bueno, hablando un poco más, el tema de los barbijos, la AORN también define muy bien todas las condiciones de los camisolines, perdón, todas las condiciones de repelencia que tienen que cumplir. Y que hoy en día es bueno prestar atención a eso, si vamos a tener que elegir un camisolín repelente, y tener en cuenta que si lo vamos a coser, justamente donde nosotros hacemos algún tipo de penetración con una aguja, ya sea manual o alguna aguja que, bueno, a través de una máquina, donde perforemos, justamente ahí estamos rompiendo la barrera. Y lamentablemente, si bien este virus es pesado, por ese tipo de agujeros va a lograr entrar. Por eso, justamente lo que indica AORN es que es importante hacer, si se va a tener que hacer algún tipo de pinchadura o cosido, que sean lugares donde no esté comprometido la posibilidad
de infectarse, ¿no? Mutuamente entre el trabajador de salud y el paciente. En este caso sería en la parte de arriba del camisolín, o sea, nunca en la manga, sino cortar la manga de tal forma que se cosa en la parte de arriba. A ver si ahí llegamos. Ah, sí, mirá, ahí justo. Bueno, acá un poco mostrarles que los camisolines, en realidad, para ser hemorrepelentes va a depender del gramaje, como les comentaba. En el caso quirúrgico siempre están reforzados en las mangas y en la pechera. En este aspecto posiblemente no consigamos muchos camisolines de estos para avanzar contra el coronavirus, así que un gramaje de unos 40 gramos a 60 gramos sería el adecuado para trabajar como barrera para el coronavirus, y no son reusables. La realidad es que lamentablemente acá se usa y se descarta, hay que ser muy eficiente en el uso. No sé si puedes avanzar, poner en modo presentación acá, Meli, y avanzar a la que seguía después de esta. Yo ahí un poco les traía unas fotos, ¿no? Bueno, esta es la última foto, pero la primera lo que mostraba era, digamos, en tiempos de guerra, cómo eran las barreras, que no existían prácticamente, no se usaban guantes, no se usaba ningún tipo de ropa, creo que tenían algún gorro, los cirujanos puestos ahí. Después un poco, bueno, esto es lo que les mostraba un poco en la Primera Guerra, ¿no? Digamos, acá no utilizábamos muchas barreras, a partir de acá se aprendió mucho, se trabajó mucho en lo que es control de infecciones y se ha crecido mucho a través de los profesionales, infectólogos y enfermeras en control de infecciones. La próxima, hoy en día un quirófano va a parecer un poco más parecido a esto, ¿no? Donde cada vez vamos a colocar más barreras, y creo que a partir del coronavirus vamos a ser más conscientes de esto. La próxima, bueno, les traje una foto un poco de cómo estamos hoy en lo que respecta a barreras por coronavirus, y la verdad que el futuro no lo sé, pero bueno, esto es cómo fue evolucionando el tema de barreras para cuidado del trabajador de salud y para el cuidado del paciente. La próxima, y ahí, bueno, contarles un poco brevemente lo que les decía de ahora, ¿no? Lo de las batas y campos, que tienen que ser resistentes a las rasgaduras, un poco igual que la norma ISO, los desgarros, pinchazos y abrasiones, bueno, hacen que justamente se expongan ambas partes. Después, bueno, lo que muestra justamente ahora son diferentes estudios de penetración bacteriana en diferentes tipos de telas no tejidas, por eso es muy importante pedirle al fabricante determinados datos que yo noto que no se le piden, y con eso podríamos estar todos muy tranquilos y respaldados, y ahora lo vamos a ver. Y esto que le contaba de las costuras, ¿no? Las costuras y los puntos de unión de las batas quirúrgicas, si bien hoy en día son soldadas en lo que es no tejido, hablemos de cuando son tejidos que siguen siendo, bueno, a través de algún tipo de costura, las batas quirúrgicas deben minimizar la penetración de líquidos y el paso de contaminantes potenciales. Por eso les comentaba que tendrían que hacerse desde el hombro, ¿no? Y no desde la sisa, como dicen las modistas. La próxima. Bueno, el SMS, como dice AORN, y como los que fabrican y proveen SMS, no es hidrorrepelente y hemorrepelente, pero no es 100%, nada es total. Entonces, si se ejerce mucha presión durante un tiempo, pasa la barrera. Por eso hay que ser muy conscientes del tipo de refuerzos que tiene que tener, del tipo de barrera que uno va a buscar de acuerdo al tipo de intervención. Esto va más para lo que es cirugía, pero bueno, es bueno que sepan que no es totalmente repelente, nada es absoluto en la vida. La próxima. Bueno, acá un poco mostrarles esto que les comentaba, no lo vamos a leer, pero esto es una ficha técnica que el laboratorio Sigaltest genera para todo lo que es sus campos quirúrgicos, batas, y todo lo que está relacionado con los equipos que se van a abrir dentro de un quirófano, y de acá también, para que se vea un poco lo que es el camisolín. Entonces ahí es donde uno puede tener el respaldo de que el camisolín es el que cumple con las necesidades o con lo que uno busca dentro de cada intervención, o en este caso del cuidado contra el coronavirus. La próxima. Esto, bueno, es todo lo que trae, todo para qué fue fabricado, cómo se esteriliza ese equipo,
en qué tipo de ciclos, absolutamente toda la información, esto solo lo tienen que pedir. Esto, si no se pide, no se entrega, la próxima. Los tipos de ensayos que se le hacen, la presentación que tiene, la próxima. Bueno, esto sigue un poco la misma información, que si algo no lo entienden, se pregunta para que ustedes entiendan estos datos, qué le aportan y para qué les sirven. La próxima. No son difíciles de entender. Bueno, volvamos al SMS. Bueno, primero más que nada es preguntarnos si es un producto médico, ¿sí? Esto es bueno que lo sepamos porque ahí es donde nosotros podemos saber lo que estamos comprando, a quién se lo estamos comprando, qué le tenemos que pedir, qué nos puede dar. Yo me encontré en este tiempo, en esto de las consultas, que había muchas personas que no sabían bien qué tipo de SMS usaban, qué era lo que les entregaba su proveedor. Entonces, bueno, por eso me pareció importante hacer esto, ¿no? ¿Qué solicitarle al fabricante o al proveedor? Muchas veces el que provee, en general, el que provee no es el fabricante. Hay algunos fabricantes en Argentina de SMS, hay importados también. Pero bueno, tenemos, Igaltex es un proveedor, ¿sí? No es fabricante de SMS. ¿Cuál es el gramaje adecuado y cómo reconozco el gramaje? Para no hacer, digamos, futurología ni nada, o sea, ¿cómo puedo yo saberlo? Porque no lo trae escrito la hoja, la próxima. Entonces, bueno, primero que nada, la mala noticia es que no es un producto médico. ¿Por qué no es un producto médico? El SMS cuando se vende en resma, ¿sí? Que es lo que uno puede comprar para fabricar camisolines o para envolver cualquier material que uno quiera dentro de una central de esterilización. Solo el material de acondicionamiento para esterilización que tiene testigo químico impreso es considerado producto médico por ANMAT y es donde interviene ANMAT. Todo lo que no tenga, las bobinas de papel que no tienen tampoco indicador químico, no tiene intervención ANMAT, por ende, ahí es mucho más importante agudizar el ojo y saber qué pedirle al fabricante para estar resguardados de lo que yo estoy comprando es realmente lo que estoy queriendo, ¿no? Del resto, o sea, tanto el SMS como las bobinas, solo se cuenta con una nota de no intervención. O sea, ANMAT lo que envía es esto, ¿no? No interviene en esto porque no lo considera un producto médico. Es importante aclarar, y esto en realidad son palabras de la directora técnica, de una de las directoras técnicas de Igaltex, que los productos sin número de producto médico deben respetar normas de calidad y buenas prácticas de la misma manera que los productos médicos. O sea, por más de que no tenga intervención ANMAT, sí sabemos que se van a utilizar en muchas cuestiones importantes, entonces es bueno saber que el proveedor que nos lo provee lo corta en un lugar adecuado, de limpieza, y que cumple con las buenas prácticas. La próxima. Y si tiene un director técnico, mucho mejor. Para ropa descartable, el SMS es usado en diferentes gramajes y tengan en cuenta que muchas veces difiere las pruebas que se le hace al SMS con el que se va a fabricar ropa descartable de la que se le hace a la que se va a vender como pliego o como hoja. Entonces, hay grandes diferencias, por eso el producto terminado de ropa descartable que le venda cualquier empresa que tiene un número de producto médico, porque ese sí está exigido, ese SMS va a tener pruebas que le exige ANMAT. Entonces, en ese aspecto hay resguardo, las pueden pedir, no hay resguardo en las hojas, por eso pídanlas. La próxima. Esta, por ejemplo, es una ficha técnica de un envoltorio de SMS o lo que quizás querríamos usar para fabricar barbijos o para fabricar camisolines en este momento. Y por eso es muy importante que ustedes lo pidan para saber si el SMS que ustedes tienen, cuál es, de dónde proviene, o sea, el origen, para tener una trazabilidad, si es chino, si es de otro lado, en general son todos chinos, o hay nacionales también, pero bueno, conocer su origen, conocer si es hemorrepelente e hidrorrepelente, esto lo va a indicar el fabricante original y lo va a seguir trasladando, en este caso, el intermedio, que vendría a ser Igaltex, qué tipo de características va a tener el producto y qué tipo de requisitos cumplió, y en este caso le probó Igaltex, ¿no? Y acá da muchas pruebas
que en casi todas las hojas técnicas que ustedes puedan consultar de SMS importados que están en Internet, lo pueden bajar de Internet, esto está, y está a qué norma se refiere también, justamente lo van a poder contrastar, como para saber qué tipo de SMS están comprando, si lo quisieran hacer, si no, con que el fabricante, en este caso, el que les vende el producto les dé que cumple, para ustedes ya es un respaldo. Acá, bueno, un poco lo que se hace es ver si ustedes compran un SMS de 45 gramos, entre qué gramaje está, acá se acepta que tenga 1 gramo menos por metro cuadrado, y hasta 2 gramos más, lo cual es un buen criterio, es un buen margen. Después, la elongación que tiene en seco y en húmedo, la resistencia a la tracción en seco y en húmedo, y son todas test y ensayos que se hacen en este caso dentro del laboratorio Sigaltex. Y estos son los números que se reflejan. La próxima. Y también va a indicar el uso previsto que le dio el fabricante, el original. Después cada uno podrá ver si lo va a usar para ese uso previsto o para otro. En este caso, el uso previsto era como envoltorio de esterilización para métodos de vapor de agua y de óxido de etileno. Entonces, si uno lo va a usar para otro método o lo quiere usar para camisolines, es bueno contactarse con quien ustedes compran el SMS y pedir este tipo de datos para tener su origen. La próxima. Bueno, yo vi que había un montón de preguntas y vi así un poco de chat de agradecimientos. Les agradezco mucho que expresen los agradecimientos. Para nosotros, para mí personalmente y para el laboratorio Sigaltex, es reconfortante poder ayudar en esto, poder ayudarlos a que sepan, o sea, a que pidan la información. O sea, si ustedes no saben lo que tienen en el hospital, a quien se lo compran, se lo piden. Y ahí, si el que les venden no tiene esta información, es bueno tener en cuenta que quizás deberían revisar el proveedor, ¿no? Es una manera de hacer una evaluación del proveedor también y tener buenas prácticas. No sé si querés, Meli, de todas las preguntas que se fueron haciendo, si podemos ir contestando alguna ya, si no, de todas maneras, siempre quedamos a disposición para todas las consultas que tengan. Meli, ¿estás ahí? Acá estoy, perdón. No podía sacar el micrófono. Me están preguntando qué pruebas deben realizarse para comprobar los certificados. Entiendo de las pruebas o ensayos sobre el SMS. En realidad yo lo que les recomiendo ahí es no intentar hacer las pruebas en el hospital. Tendrían que montar como un mini laboratorio. Por eso es importante que se respalden en quien les provee, que les dé esos ensayos, ¿no? Eso marcaría las buenas prácticas. Esto no es obligatorio, ¿sí? Pero sí a ustedes les puede dar una seguridad de lo que están adquiriendo. Y de ahí, bueno, ver justamente el proveedor que les dé esa información. Otra pregunta, ¿la hidrorrepelencia es equivalente a la barrera microbiológica, perdón? No, esa pregunta es importante y no la aclaré muy bien. Ustedes se van a encontrar con que hay muchos SMS en el mercado. La realidad es que lo que más se está vendiendo como envoltorio, o como resma, como hoja, son de 40 a 45 gramos a 60. ¿Por qué? Porque esa fue la demanda, ¿sí? A ver, ¿por qué fue así la demanda? Digamos, se envuelven cajas muy pesadas, cajas muy grandes, se pasaba de envolver con papel, que tenía un gramaje especial, y se empezó a envolver con polipropileno, que estábamos al principio quizás con 25 gramos, 32 gramos, y ahí se empezó a ver que, bueno, necesitábamos algo más resistente. La realidad es que esto se fue un poco deformando con el tiempo, y muchas veces se colocan 2 hojas de 60 gramos para envolver algún tipo de material, lo cual hace que tengamos 120 gramos de barrera, que es un montón, y esto ahí la verdad que está jugando un poco en contra con los agentes esterilizantes, con la posibilidad posterior de tener un buen secado. Entonces ahí tenemos que revisar esas prácticas que a veces las fuimos transformando por necesidad, por querer, bueno, que no se nos rompan los envoltorios. Los gramajes, o sea, el polipropileno en sí es barrera, ¿sí? O sea, no permite pasar microorganismos
porque realmente es barrera a los virus y las bacterias. Y esto lo va a demostrar algo que tenga 20 gramos en adelante o hasta menos también. La realidad es que un polipropileno que tenga pocas fibras, que casi lo vemos como transparente, primero nos va a dar esta sensación de esto no, realmente no deja pasar nada, ¿no? Y a los médicos y a todos estamos habituados a otra cosa. Y además, si le ponemos algo pesado, se va a romper. Entonces ahí es donde tenemos que jugar un poco con qué vamos a envolver. O sea, si vamos a envolver algo liviano y posiblemente podamos usar menos cantidad de gramos de SMS y esperar que el mercado nos provea, porque hoy en día no lo van a encontrar. O sea, esto sería un trabajo a futuro. Así que la realidad es que la tranquilidad que les puedo dar es que 40 gramos, 35 gramos es barrera, y hoy en día no van a encontrar hojas por menos de ese gramaje. André, ¿Sí? Silvia Margalejo pregunta, ¿cuál es el gramaje mínimo para que sea hidrorrepelente, más de 30 gramos? Sí, hidrorrepelente y hemorrepelente también son, ¿sí? Lo que pasa es que la repelencia ahí va a empezar a jugar en los tiempos, o sea, un gramaje menor, 30 gramos, va más rápidamente, si yo, digamos, ejerzo presión, más rápidamente va a pasar para el otro lado. Que un 60 gramos, ¿sí? Lo que pasa que ahí, hablando de campos o de camisolines, un camisolín de 60 gramos reforzado realmente no es confortable. Y si lo tenemos que tener dentro de una cirugía con mucho, digamos, líquido y tiempo, va a terminar pasando, va a ser, digamos, de poca afinidad para el cirujano, entonces ahí es donde empieza a jugar un poco este tema de gramaje. Para el tema del COVID, realmente una barrera de 40, un camisolín de 40 gramos es suficiente, ¿sí? Estamos hablando de que ahí no nos importa mucho ni la hidrorrepelencia ni la hemorrepelencia, queremos que el virus no atraviese esa capa. Pero para lo que me preguntó Silvia, gracias por estar, va a depender del tiempo, ¿sí? La hidrorrepelencia y de la presión. Preguntan si hidrorrepelente es hemorrepelente siempre. No, no siempre. Por eso es importante que ustedes le pidan la ficha técnica al fabricante, ¿sí? Sepan que también, no está pasando últimamente, pero hubo momentos donde el SMS no tenía las 3 capas de polipropileno, sino que tenía una capa que tenía celulosa, eran productos que venían de China, y esto ya no provocaba la misma barrera. Hoy no se encuentra esto fue en otra época, pero por eso es bueno que pidan una ficha técnica, para que justamente ustedes tengan la información de que están comprando lo que están queriendo comprar. Pregunta también Silvia si podrías aclarar un poco sobre las pruebas caseras que circulan como el uso de desodorantes en aerosol. Mirá, la realidad es que yo no confío en eso, por eso confío más en un ensayo de laboratorio que tiene diseñado un director técnico y lo tiene aprobado por ANMAT, en este caso, ¿no? Yo también los he visto, o que, no sé, ponemos un fósforo del otro lado y soplamos. La realidad es que ustedes tienen que tener en cuenta que todas las barreras tienen que ser permeables al aire, porque de esta manera justamente aseguramos que sean respirables, que no nos ahoguemos en el caso de un barbijo, y en el caso de un agente esterilizante, si no lo puede atravesar de un lado a otro, no va a poder ejercer la acción esterilizante sobre el material que hay dentro. Entonces, la realidad que a mí me provocaba cierta rareza esto del desodorante, ¿no? Es una prueba que es muy empírica. En tiempos de desesperación, bueno, quizás eso nos puede dar tranquilidad, pero eso pienso, Silvia. ¿El uso del SMS es solo para vapor de agua y óxido de etileno, no para peróxido de hidrógeno? Sí, es también para peróxido, pero es bueno, en este caso por eso les mostré esa ficha técnica que para mí fue reveladora también, es bueno que le pidan, cuando ustedes quieren usarlo para todos los métodos, que le pidan al fabricante que por favor, de todas las diferentes marcas que puede tener de polipropileno, hoy en día hay tanta desesperación por el polipropileno que todos los que venden polipropileno están comprando en donde les entreguen, entonces justamente tener esta trazabilidad de dónde viene el origen y qué dice el fabricante original para qué fue fabricado,
nos va a dar la tranquilidad si lo podemos usar para todos los métodos. Ya después, si nosotros lo usamos para todos los métodos, es una cuestión de decisión propia del profesional que lo decide. En este caso, al basarse en lo que dice el fabricante, ustedes delegan esa responsabilidad en el fabricante, que es quien la tiene que asumir. Por eso es un dato más que ustedes deberían pedir al momento de comprar. Acá preguntan por las recomendaciones que dicen que sea hidrorrepelente. ¿Con eso alcanza para impedir el paso del COVID? Sí, en realidad, digamos, alcanza con la condición de barrera. Uno lo que busca con el SMS, por eso se habla de hidrorrepelencia, o sea, repelencia al agua y repelencia a la sangre. Estamos hablando en medios quirúrgicos o en medios como envoltorio para esterilización. O sea, pensemos que esto viene respondiendo a las demandas que nosotros vamos pidiendo. Hoy en día va a estar la demanda del COVID, en el futuro yo creo que todos van a decir barrera al COVID o diferentes cosas que, bueno, la iremos viendo con el transcurrir de los años. Pero es barrera realmente microbiológica el SMS, en gramajes no tan altos también. Preguntan si en ANMAT hay un listado de proveedores autorizados, si tenés idea. Sí, sé que también cuando empezó, digamos, toda esta demanda y, bueno, necesidad que estamos teniendo y que vamos a tener, también ANMAT, digamos, soltó un poco la mano en el buen sentido de, bueno, si había fabricantes que no estaban aprobados por ANMAT, que también cada hospital tomara la decisión de para qué lo iba a usar y bueno, si no tenía otra solución, comprarlo. Pero bueno, sepan que ahí es donde uno se encuentra con que no son 3 capas, son 2 capas, donde, bueno, tiene costuras con hilo y no costuras termoselladas. La realidad es esa, o sea, hay que tener el ojo muy agudo, hay que saber qué es lo que en realidad va a ser barrera y qué no. Entonces, creo que el respaldo de ANMAT sigue siendo importante, ¿no? Yo he visto barbijos chinos que están apareciendo ahora, que la verdad las tiras, por ejemplo, son muy cortas, no alcanzan a que uno las ate. Esas son todas controles que hay que hacer antes de comprar. Hoy en día entiendo que estamos en situaciones críticas y lo que hay, pero bueno, para futuro es bueno que le prestemos atención a productos que quizás no le estábamos prestando tanta atención los que trabajan en farmacia, que son los que piden, y los usuarios también, ¿no? Me preguntan el tamaño del filtro para el virus 0,1. ¿Cuál es el tamaño del filtro para virus 0,1? Mira, en realidad este virus creo que tiene 0,123, si mal no recuerdo, y acá estamos hablando de un tamaño de filtrado de 0,00, que esto está en la ficha técnica, 0,0 y algún número, o sea, filtra partículas mucho más chiquitas, o sea, el virus no lo atraviesa siempre que lo usemos bien, ¿sí? Siempre que sea tricapa, el caso del barbijo o el caso del camisolín, que esté acondicionado y fabricado como corresponde, porque uno puede tener algo que sea barrera de origen, pero cuando lo transformamos en otro producto deja de serlo, o en algunas partes ya no lo es. Y eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta, por más que estemos con necesidad extrema, pensar esta parte, o sea, armar ahora todos los protocolos necesarios para saber hasta dónde podemos tirar de la cuerda, ¿no? Con respecto a las batas, para las centrales de esterilización, ¿cuál es el gramaje adecuado? Batas para centrales, no deberían usar batas quirúrgicas, digamos. No sé, esa pregunta no es algo recomendable y hoy en día tampoco, aunque estemos en medio del COVID, o sea, dejemos esos insumos para los que estén atendiendo a los pacientes. En algunos sitios se están utilizando lámparas UV para reutilizar los camisolines SMS. ¿Qué opinión tenés de esto? Y que en realidad no hay nada científicamente comprobado. La luz ultra UV tiene bastante, o sea, realmente tiene una acción germicida, pero sobre superficies no porosas, o sea, salgamos del camisolín. Y además tiene que ser muy controlada,
Esto se utiliza mucho en la industria, en áreas de inyectables, por ejemplo, donde uno busca determinada condición de área muy, muy particular, pero es algo muy controlado. Sé que los oftalmólogos usan a menudo la luz ultravioleta para sus prácticas y, bueno, ellos se manejan quizás en forma distinta, pero estamos hablando siempre para lo que sea no poroso, ¿no? No para un camisolín. No, lamentablemente no sirve. Bien, bueno, no hay más preguntas. Ya estaríamos terminando entonces. Bueno, yo les agradezco mucho. No sé si, Meli, ahí querés poner un poco los datos de Igaltex. Perdóname que te molesté tanto. ya sabemos que esto así no va a funcionar. Cualquier duda que ustedes tengan, tienen abierto ya sea mi mail, que también si logramos ponerlo, me mandan las dudas y con todo gusto de lo que pueda les contesto o les mando algún material para que ustedes lean y puedan entender mejor eso. Y esperemos haber sido útiles. Esta fue un poco la intención. Y es un poco la intención de todos los webinars que estamos planteando con diferentes temáticas que seguramente les ayudarán. Así que Yo voy bueno. a dejar acá abajo en el chat un link para que para que puedan entrar ahí y descargar el certificado si es que lo necesitan. Y bueno, invitarlos a la semana que viene. Vamos a tener otra webinar. Primero agradecerte a vos, obviamente, Andrea, por haber participado de esta webinar y invitarlos a la semana que viene. Vamos a tener una webinar de el nuevo equipo de peróxido de hidrógeno y su colaboración en la pandemia, que será dictado por el licenciado Carlos Pugliese a esta misma hora. Así que, bueno, nada, cerramos y te agradezco una vez más, Andrea, por haber dado esta charla. Muchas gracias a vos, Meli, bueno, al Laboratorio Sigaltec, siempre por tenerme en cuenta y convocarme, y a todos los que participaron, y que cualquier duda, no tengan duda, y es redundante en contactarse ya sea conmigo, con Igaltex, de alguna manera vamos a hacer llegar la respuesta, y si no la tenemos, la buscaremos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, y cualquier cosa, si entraron un poquito tarde, después vamos a publicar lo que está grabando ahora Meli de esto y podrán revisarlo y reverlo. Así que gracias por todo. Y sigamos trabajando adelante, que esto todavía no empezó. Gracias, Andrea. Hasta luego. Al contrario, gracias a ustedes. Chao.